atención. Espero les puedan servir estas clases. El menú inicio. Al trabajar con programas que corren bajo Windows, recurrimos mucho a los menús, de manera análoga como al menú restaurante. En el ambiente Windows, los menús son una lista de opciones llamadas comandos, donde usted puede seleccionar lo que desea ordenar. Basta apuntar con el ratón el comando que usted desea ejecutar y dará clic sobre él. Un comando es una orden o instrucción que se le da a la computadora para que pueda hacer algo. Al dar clic sobre el botón de inicio, aparece el menú inicio. Comandos de grupo. Se identifican por la flecha que se encuentra a la derecha del nombre del comando. Los programas, conectar a y documentos recientes. La característica de estos comandos es que cuando se apunta con el ratón sobre ellos, muestran un nuevo menú, también llamado submenú, el cual contiene otros comandos relacionados con el comando del grupo principal. Por ejemplo, al apuntar sobre el comando del grupo llamado todos los programas, aparecerá un nuevo menú que muestra precisamente una lista de todos los programas instalados en esta computadora. Note que el submenú que aparece puede a su vez tener otros comandos. Si apunta sobre uno de estos, aparecerá un nuevo menú y así sucesivamente. Puede cerrar un submenú o incluso el menú originalmente abierto presionando la tecla ESC una vez para cada submenú o menú que desee cerrar, o simplemente apuntar con el ratón a otro de los comandos del menú. Si desea cerrar todos los menús y submenús abiertos una sola vez, dé clic con el ratón en cualquier parte del escritorio. Cuide de no hacerlo sobre un icono o un comando dentro de un menú, sino en la parte del fondo del escritorio de la pantalla. Aunque esto último funcione siempre, procure utilizarlo siempre del escritorio de Windows y no cuando esté trabajando en alguna aplicación, porque podría complicarse las cosas de una manera innecesaria. Comandos de diálogo. Se identifican por los puntos suspensivos que se encuentran a la derecha del nombre del comando. Cualquier elemento o característica de los elementos que usted ve sobre la pantalla, el significado en la pantalla aparecerá ahí. Por eso es importante identificarlos y conocerlos para ir entendiendo la filosofía de esta fuente en la que usted está trabajando. La característica de los comandos de diálogo indica cuando usted da clic sobre uno de ellos, aparecerá un tipo de ventana especial llamada cuadro de diálogo. Este tipo de ventanas se llaman así porque es a través del en la que usted se comunica con la computadora. Es decir, usted está interactuando con la aplicación o con Windows en la que está trabajando en ese momento para proporcionar información o valores que sean utilizados al ejecutar la orden. Mejor dicho, el comando que usted está estableciendo. Puede cancelar la ejecución de un cuadro de diálogo presionando la tecla ESC, cerrando el cuadro de diálogo mediante un cerrar, el de la X que se encuentra en la parte superior de la esquina derecha de todas las ventanas de Windows, o aplicándole al botón clic cancelar. Los comandos directos se identifican porque no tienen flechas ni puntos suspensivos. Se pueden modificar 4 puntos directos. Entre otros están panel de control, buscar, MSN, Messenger, como su nombre lo indica. Este tipo de comandos se ejecutan inmediatamente la acción para la cual están programados. Algunos abren programas, otros realizan diferentes acciones. Tengan mucho cuidado al realizar comandos directos, sobre todo cuando se llame eliminar o borrar, que tengan nombres o frecuencias que desconocen su significado. Usa el mouse. En este momento ya se habrá dado cuenta, ya está usando el mouse sin mayor problema. De hecho, es relativamente fácil. Sin embargo, vamos a puntualizar algunas otras cosas que tienen que ver con sus apuntadores. Es muy fácil identificar el llevado apuntador del mouse por ratón. Al mover el mouse en la pantalla podrá notar cómo el apuntador, también llamado puntero, se desplaza al mismo tiempo que el mouse. El apuntador puede cambiar su apariencia dependiendo del programa en que se esté trabajando, para reflejar una situación diferente en cada momento. Por ejemplo, si está usted en el escritorio de Windows, entonces el apuntador del mouse será una flecha o una manita, dependiendo del lugar al que usted está apuntando. De ahí el nombre de apuntador. Apuntar significa colocar el apuntador del mouse sobre algo. Por ejemplo, apuntar a la barra de tareas significa mover el apuntador del mouse para colocarlo sobre la barra de tareas de Windows. Dependiendo del apunte, puede ser que aparezca una etiqueta que le informe sobre la utilidad o uso del elemento en el cual está apuntando, o que le
información seleccionada. Cuando apunta sobre un icono, este se selecciona. Observe que el fondo del icono cambia. Existen otras formas de seleccionar, por ejemplo, el texto para el caso de Word o una celda para el caso de Excel. Más tarde se utilizará este término. Dar clic. Dar clic significa presionar y soltar uno de los botones del ratón. Significa otra cosa. Dar clic significa que se va a apuntar primero y después soltar y oprimir el botón secundario del mouse. Normalmente el botón primario es el botón izquierdo, a menos que se haya configurado la modificación del mouse para el uso de una persona zurda o en el caso de un botón primario que sea el derecho. Por ejemplo, si nos dicen de clic en el icono del PC, significa que debemos apuntar con el mouse sobre ese icono para enseguida presionar y soltar el botón. Dar doble clic. Es similar, pero haciéndolo dos veces lo más rápido posible para dar doble clic que se utiliza el botón primario del mouse. Uso el botón secundario. Si el botón izquierdo del mouse es el botón primario del mouse, entonces el botón derecho es el botón secundario. El botón secundario normalmente el botón derecho es muy utilizado en el caso de la línea. Al dar clic con el botón secundario aparecerá un menú llamado el menú contextual. Se llama así porque los comandos que se muestran en el menú depende de donde se está apuntando, es decir, depende del contexto. Si desea cancelar el menú contextual, puede presionar la menú S o simplemente dar clic en alguna otra parte del escritorio o la pantalla para que este pueda desaparecer. Ahora, cuando le digas muestra el menú contextual de mi PC, entenderá que debe apuntar sobre el icono llamado mi PC y enseguida dar clic con el botón secundario del mouse. Pruebe a ver cómo los comandos del menú contextual cambian dependiendo de donde apunte antes de dar clic secundario. Vea por ejemplo el menú contextual de la barra de tarea, el menú contextual del icono de mi PC, el menú contextual del área de identificación de texto. Trabajo con archivos y carpetas. ¿Cómo crear una carpeta o archivo? Las carpetas son elementos que utilizan para archivar documentos. En ocasiones encontrará carpetas que pueden contener otras carpetas. Debe aprender a guardar sus documentos de manera organizada para facilitar su localización y su búsqueda cuando sea necesario. Este es el principal uso de las carpetas. De manera predeterminada, Windows incluye en su escritorio una carpeta llamada Mis documentos. Esta carpeta es especial porque es en ella donde de manera predeterminada la mayoría de las aplicaciones de Microsoft Office como Word, Excel y PowerPoint guardan sus documentos. Sin embargo, si usted desea guardar los documentos en una carpeta diferente, lo puede indicar al momento de crearlos o de guardarlos. Crear una carpeta es muy sencillo. Por ejemplo, para crear una carpeta sobre el escritorio de Windows son 6 pasos. Aparte del escritorio en un lugar libre sin iconos, dé clic con el botón secundario del mouse, seleccione el comando nuevo, dé clic en el comando carpeta, escriba el nombre que desea darle a la carpeta y termine presionando la tecla Enter. Si desea crear otra carpeta dentro de otra, asegúrese de abrir la carpeta contenedora y seguir el procedimiento anterior con la experiencia de que no debe dar clic sobre el escritorio, sino dentro de la ventana de la carpeta donde desea crear el documento. Para crear un archivo el procedimiento es similar, solo que en lugar de seleccionar el comando carpeta, debe elegir el tipo de archivo que desea crear. Un documento de Microsoft Word, una hoja de Microsoft Excel, una presentación de Microsoft PowerPoint o algún otro tipo de archivos de los que aparecen en el menú contextual. ¿Cómo se elimina una carpeta o un archivo? Es una de las acciones más sencillas de ejecutar. Solamente debe de localizar la carpeta o archivo que desea eliminar. Solamente asegúrese de tenerlo ubicado y a la vista. Dé clic secundario sobre el archivo que desea eliminar y después seleccione el comando eliminar. Así aparecerá un cuadro de diálogo que le aparecerá que si realmente se asegura de eliminar ese archivo. Si está seguro, responda sí. De lo contrario, responda no. Dentro del sistema operativo Microsoft Windows existe un elemento llamado papelería de reciclaje. Es como un cesto de basura al cual se envían todos los archivos o carpetas de acceso directo que se han eliminado. Por eso la pregunta es que si desea o confirma eliminar el archivo.